su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Bendice a esta congregación, Señor, y en tu nombre daremos la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, en esta hora. Pues saludamos a quienes hoy nos escuchan y nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde, y asimismo nuevamente saludamos a la iglesia local. Dios les bendiga. Hemos cantado, hemos adorado, hemos escuchado las acciones de gracias y ha llegado el momento de pasar al mensaje que nos compete en esta ocasión, en este día. Pero para poder comenzar, me gustaría contarte una historia a manera de introducción. Durante la semana yo leí una historia titulada La Carta de Amor. Esta historia relata la vida de un joven que vivía en una aldea africana hace algunos años. El muchacho se llamaba Kofi. Este muchacho vivía en una comunidad cristiana, era cristiano, y él tenía una fe muy profunda y buscaba constantemente compartir el amor y la misericordia de Dios con quien fuese posible. Cualquier forma, cualquier oportunidad que él tuviera para compartir la palabra, la aprovechaba. Y en cierta ocasión, Kofi, al caminar por esta aldea, ve a una mujer ya mayor de edad, sentada afuera de su casa, llorando. Claramente su rostro reflejaba tristeza, reflejaba un sentimiento encontrado. Y entonces Kofi decide acercarse a ella y platicarle. Y al acercarse a ella comienza a preguntarle por qué se encuentra en ese estado, por qué su ánimo se encuentra tan decaído. A lo que la mujer le responde con una voz quebrada que hace algún tiempo, relativamente poco, perdió a su esposo y que ahora se siente totalmente sola, sin esperanza, sin ningún tipo de consuelo ni nadie con quien pasar los días que le quedan de vida. Es entonces que Kofi comienza a aprovechar esta oportunidad para compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, a tal grado que le comparte varias historias de las Escrituras y termina con el mensaje de salvación diciéndole: Cristo te ama, no estás sola, Dios está contigo. Cuando esta mujer escucha las palabras de Kofi, las lágrimas brotan de sus ojos y se siente de alguna manera aliviada. Y mientras esta mujer lloraba y se trataba de limpiar las lágrimas, Kofi sacó de su bolsillo un papel y un lápiz en donde escribe un sencillo mensaje: querida amiga, no estás sola. Dios te ama, Cristo murió por ti y eres una carta de Cristo escrita con el amor y con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Con amor, Kofi. Así que este papelito que escribió se lo entrega a la mujer y la mujer lo lee y todavía se llena más de gozo, abandonando la tristeza, dejando a un lado esa desesperanza que tenía, y se convirtió en una creyente, comenzó a congregarse. Y esa carta, ese papelito que aquel hombre, que aquel joven en su momento le ofreció, fue algo que atesoró, porque de alguna manera fueron palabras que consolaron su corazón. Esta historia nos enseña y nos recuerda una verdad interesante que está en las Escrituras. Todos nosotros somos cartas de Cristo, ¿sí? Y las cartas de Cristo tienen características especiales. Y la Biblia da testimonio de cuáles son esas características especiales de las cartas de Cristo. Y sobre esto es de lo que hoy quiero hablarte, acerca de las características de una carta de Cristo. El apóstol Pablo, a través de algunas palabras en esta segunda carta a los Corintios, nos relata algunas características de ser una carta de Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, podemos encontrar tres, y para poder encontrarlas, quiero que leamos tú y yo el versículo 3 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Tenemos la cita bíblica. Dice la Escritura de la siguiente manera: siendo manifiesto
que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es en este pasaje donde vamos a encontrar dos de las tres características que hoy en este mensaje presentaremos a ustedes como congregación. El apóstol Pablo nos deja saber algunas de las características de ser una carta de Cristo. La primera es que es escrita por el Espíritu Santo. La segunda es que es escrita en el corazón. Y la tercera, que la vamos a ver más adelante, es que es conocida y leída por todos los hombres. Estas son las tres características de una carta de Cristo. Así que, a través de las palabras de Pablo, me gustaría que analizaras tu vida a lo largo del mensaje y ver si estas características concuerdan con tu manera de vivir. De alguna manera logro darme cuenta de que en estos dos mensajes el Señor tiene de alguna manera la intención de hacernos recordar cuál es nuestra identidad. En el servicio pasado, el mensaje era sencillo: tú y yo somos la casa de Dios. Pero hoy viene a introducirnos otra nueva definición. Además de ser la casa de Dios, somos cartas de Cristo. Y como cartas de Cristo debemos cumplir con estas características. Dicho esto, vamos a pasar a la primera característica de una carta de Cristo, que es escrita con el Espíritu del Dios vivo. Vamos a analizar un poco este pasaje. El apóstol Pablo dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos como un papiro. El papiro o el pergamino era el material en donde se escribía en tiempos del Nuevo Testamento. No había libretas, no había el tipo de papel que hoy conocemos, la hoja tradicional que hoy es común para nosotros. El papiro era el material de escritura donde se escribían cartas, libros y toda la literatura contemporánea de aquella época. Pero de alguna manera, ahora el papiro viene a ser cada uno de nosotros. Tú y yo somos ese papiro, ese material que está a punto de llenarse de un contenido específico. Pero hay algo que me gustaría resaltar. Dice el apóstol Pablo: es manifiesto que nosotros somos cartas de Cristo, que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros. ¿Sí? Me gustaría tomar énfasis en esta pequeña frase que el apóstol Pablo comparte. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Dios vivo, es quien escribe la carta en nosotros, es quien realiza la carta en nosotros, pero usa a los predicadores como la pluma. El apóstol Pablo enfatiza la obra o su papel en la obra del Señor. Él se da a conocer como la pluma de Dios en términos sencillos. Él está diciendo: ustedes son cartas de Cristo, esto es manifiesto, esto es fácil de comprobar, dice Pablo, y esta carta ha sido expedida por nosotros. Significa, está siendo escrita por nosotros, dice Pablo. Pablo se da a conocer como una pluma, como el instrumento a través del cual el Espíritu Santo ha logrado hacer una obra en los creyentes de la iglesia de Corinto. Permítanme explicar un poco mejor este asunto. Este ha sido el método de Dios a lo largo de la historia. Un ejemplo es cuando Dios le da a Moisés las leyes, y obviamente Moisés recibe el dictado de Dios y va escribiendo las leyes en las tablas de piedra, convirtiendo a Moisés en el escritor de las leyes, pero no en el autor de las leyes. El autor de las leyes fue Dios, pero usó a Moisés como un instrumento, como la pluma, para poder plasmar en las tablas de piedra las leyes de Dios. Otro ejemplo es el de la misma Biblia. A lo largo de la historia, nuestro Dios inspiró a hombres específicos con diversas capacidades,
en diversas épocas para escribir cada libro de la Biblia, convirtiéndose cada uno de los escritores nuevamente en eso simplemente, un escritor, pero no en el autor del libro. El autor divino del libro es uno solo y es el Espíritu Santo, usando a los hombres como un instrumento, como una herramienta para poder plasmar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora, en el caso de la iglesia, cada predicador, cada maestro, cada profeta, cada evangelista tiene un papel honorable en la obra del Señor. Cada uno de nosotros como servidores y predicadores tiene la labor de buscar la iluminación de Dios para poder interpretar y exponer de manera correcta la verdad de las Escrituras, y que de esa manera nosotros como instrumento únicamente transmitamos lo que la Biblia está diciendo, lo que la Biblia enseña, pero el contenido no es mío. Todo el contenido de este mensaje no me lo inventé, no me lo saqué de la manga. Viene de las Escrituras, viene de la iluminación del Espíritu Santo, y únicamente te lo voy a transmitir como fiel mensajero, como fiel cartero, como una pluma que está a punto de escribir en ti. Pero el que va a hacer la obra en tu interior no soy yo ni ningún otro predicador, es el Espíritu del Dios vivo. ¿Sí? Es aquí donde podemos encontrar una respuesta a aquella pregunta que a veces suele pasar por nuestra mente. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué asistir al servicio? ¿Por qué es tan necesario que en cada servicio tenga yo que estar presente para escuchar lo que el predicador dice? Precisamente porque nosotros somos la pluma de Dios, que en este tiempo tenemos la encomienda de transmitirte un mensaje que el Espíritu Santo se encargará de escribir en el lugar adecuado. Si tú no vienes, si tú no te congregas, no vas a escuchar el mensaje. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a escribir la palabra en tu corazón. Es por ello que podríamos decir que es importante en nuestro tiempo el congregarnos, y que durante cada servicio y cada predicación tú le pidas al Señor que el Espíritu del Dios vivo sea el que te escriba, el que escriba el contenido en ti, el que escriba lo que tiene que escribir en ti, que nos use a nosotros como la herramienta, como en su momento usó a Moisés, como en su momento usó a Pedro, como en su momento usó a Juan, simples instrumentos para que el contenido, que es el Espíritu del Dios vivo, pueda ser grabado en cada uno de nosotros de una manera específica. Dicho esto, necesitamos entender lo siguiente, ¿sí? Lo primero es que el Espíritu del Dios vivo es quien escribe el contenido, utilizando a los predicadores, utilizando al apóstol Pablo como una pluma, como la pluma de Dios, como un instrumento, pero siendo el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Ahora bien, el Espíritu del Dios vivo es el que escribe el contenido, dice el pasaje, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Las cartas de Cristo no utilizan la tinta. La tinta era algo común en aquella época, pero que tristemente era perecedero, tenía una fecha de caducidad. La tinta era algo temporal, la tinta era algo que estaba sujeto a la decadencia. Se dice, según los datos históricos, que todos los escritos realizados en papiro tenían un periodo de vida de máximo de 3 a 6 meses, porque el papiro era producido a través de una planta, algo orgánico. Al ser algo orgánico, con el paso del tiempo se iba secando, se iba desgastando o se iba llenando de moho, afectando el contenido, la tinta prácticamente. Entonces, los papiros, los escritos de aquella época, solo duraban de 3 a 6 meses, un periodo de tiempo relativamente corto. Así que las cartas de Cristo no iban o no fueron establecidas con un material tan frágil ni temporal. El material, la tinta que ahora se usa para escribir la carta de Cristo es el Espíritu del Dios vivo, algo permanente, algo duradero. El Espíritu Santo, entendemos, es Dios mismo y por lo tanto es eterno. Entonces el contenido de la carta de Cristo es eterno, no perece, no pasa. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si eres una carta de Cristo,
Lo que tienes adentro es algo permanente. La tinta con la que ha sido escrita como carta es el Espíritu del Dios vivo, eterno, permanente, duradero. Entonces, esta es la primera característica de una carta de Cristo, que es escrita con el Espíritu del Dios vivo. Un material eterno, algo duradero para la eternidad, y usando a los predicadores como la pluma de Dios, como un simple instrumento para transmitir a la congregación y poder edificar el cuerpo de Cristo, y que la carta se siga escribiendo. La segunda característica de una carta de Cristo es que es escrita en el corazón del creyente. No en cualquier lugar está siendo escrita. Quiero que recordemos lo que el mismo versículo menciona, no en tablas de piedra. El apóstol Pablo hace un gran contraste entre las tablas de piedra y las tablas de carne del corazón. Las tablas de piedra hablaban obviamente de las leyes que Dios le dio a Moisés a través de esas 2 tablillas de piedra, los 10 mandamientos específicamente. Esos mandamientos fueron escritos en piedra y fueron preservados a lo largo de los años, a tal punto que ocupaban un lugar especial en el santuario, junto al arca de la alianza. Eran las tablas de la ley que Dios le había dado a Israel. Los 10 mandamientos más importantes contenidos ahí. Pero había un pequeño problema con esta ley. Aunque fue una ley que Dios mismo le dio al pueblo de Israel, según el apóstol Pablo en la carta a los romanos, esta ley no tenía la capacidad de santificar, no tenía la capacidad de salvar. El propósito de la ley era traer el conocimiento del pecado. Pero la nación de Israel se envaneció tanto en el conocimiento de la ley que llegaron a poner a la ley de una manera en algún pedestal, buscando obedecer cada una de las leyes establecidas, pero solo de una manera externa. Uno de los ejemplos es el de los fariseos, que eran bastante extremistas en la práctica del diezmo hasta en lo más mínimo. Pero el Señor Jesús nos reprende y les dice: ustedes son hipócritas, diezman todo lo que hay en su jardín, absolutamente todo lo que tienen, pero se han olvidado de practicar algo que la ley también establece: el amor, la misericordia, la justicia y la fe. Es decir, que los judíos llegaron al extremo de tener esas tablas de piedra y cumplirlas únicamente de manera externa, pero no había una transformación interna. La ley escrita en tablas de piedra únicamente provocaba una media transformación y solo en lo externo. Era una transformación de alguna manera hipócrita, disfrazada. No otorgaba una verdadera transformación en el interior, porque el fariseo, el judío que cumplía la ley, solo se preocupaba por cumplir las leyes de manera externa, pero no guardaba ni practicaba el amor, la misericordia, la fe, la justicia de Dios, que obviamente tenían que estar dentro del hombre, dentro del creyente. Por eso Pablo contrasta que la escritura, la carta de Cristo, ya no ha sido establecida y puesta en tablas de piedra, ha sido establecida en un lugar adecuado. La carne del corazón. En tu corazón es donde el Espíritu Santo trabaja y escribe el contenido en cada mensaje, en cada predicación, cada que tú lees la Biblia buscando la iluminación del Espíritu. El Espíritu Santo comienza a cumplir con su ministerio, que es enseñarte todas las cosas, guiarte a toda verdad, y entonces, según el nuevo pacto dicho por Jeremías y analizado y cumplido en Hebreos, dice: escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. El nuevo pacto consiste en que ahora la ley de Dios ya no es escrita en algo externo, porque eso no provocaría una verdadera transformación interna. Ahora son escritas en tu interior para que pueda haber una verdadera transformación, un cambio, un cambio que sea una realidad, y realmente comprendas y tengas en tu interior el contenido que el Espíritu Santo ha de escribir. El contenido que el Espíritu Santo escribe, en términos sencillos, es el Evangelio. El hecho y la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que
vino a morir por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy está a la diestra del trono del Padre. Gloria a Dios. Ese es el contenido que escribe el Espíritu Santo, juntamente con todas aquellas leyes que regularán nuestro comportamiento aquí en la tierra, que regularán nuestro testimonio. Pero son escritos, vuelvo a repetir, no en tablas de piedra, dice Pablo, no en un lugar externo, ahora son escritos dentro de ti, para que tú puedas tener la ley de Dios en tu corazón, en tu mente, y así poder practicarla, poder vivirla. Porque de la llenura del corazón habla la boca. Dios puso las leyes en el lugar que es prácticamente el centro de ti, de tu ser, de tu esencia. Si tu corazón está lleno de las leyes de Dios, vas a vivir y vas a hablar conforme a las leyes de Dios. Por eso el Espíritu Santo hace la obra a un nivel interno, llegando al corazón, convenciendo a la mente y otorgando el precioso regalo de la fe dentro de ti. Esta es la segunda característica de una carta de Cristo. Es escrita en el corazón. Pero ahora, la tercera característica de una carta de Cristo es que es conocida y leída por todos los hombres. Ya analizamos el versículo 3, donde Pablo dice: es manifiesto que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero ahora quiero que leamos el versículo 2, un versículo antes, donde encontramos esta última característica. Y Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Sé que el versículo 2 está antes del 3, pero para este mensaje me pareció relevante poner esta característica al último. Si tú has entendido la primera y la segunda, la primera que es el Espíritu Santo el que ha escrito esta carta, que eres tú, y la segunda, que el lugar donde escribió es tu corazón, la tercera es sencilla de entender, que es prácticamente la aplicación. ¿Qué nos quiere tratar de decir el apóstol Pablo cuando nos dice que estas cartas, nosotros, somos conocidos y leídos por todos los hombres? Lo primero es que debemos entender que somos observados y examinados, conocidos y leídos, dice el apóstol Pablo. Si tú has profesado ser cristiano desde hace algún tiempo, si profesas creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la gente te observa constantemente, sabe quién eras antes de venir a Cristo, sabe tu pasado, conoce tus vivencias antes de venir a Cristo, sabe que en algún momento hubo un cambio en tu vida y que ahora profesas ser cristiano. Y ellos observan de ahí en adelante hasta este punto y hasta en el día en el que Dios te llame a su presencia, te van a observar y te seguirán observando, porque saben, conocen que aquel que profesa ser un hijo de Dios vive, piensa, habla, se viste y razona de una manera diferente que al resto. La gente, el mundo, te observa constantemente y tiene conocimiento de ti. Vuelvo a repetirte, el conocimiento que tiene de ti es el que tú mostraste antes de venir a Cristo. ¿Cómo eras antes de ser cristiano? Conocen el momento tal vez en el que tomaste de alguna manera el camino para poder acercarte a Cristo. Cristo llegó a tu vida y de ahí en adelante te siguen observando. Si es que realmente ahora has cambiado. Si es que realmente hay un cambio en ti, si es que realmente tu vida, tu manera de actuar, de comportarte, avala que eres realmente ahora un hijo de Dios. Lo primero es que la gente nos conoce, somos conocidos, dice. Pero lo segundo es que también dice que somos leídos. Vamos a ser examinados, mis hermanos, constantemente. Nosotros somos un libro abierto, técnicamente. Gloria a Dios. Cuando la gente te mira, cuando la gente te oye hablar, cuando la gente escucha cómo te expresas dentro de tu casa, cuando la gente observa tu manera de vestir, cuando la gente observa cada detalle de ti, por más minúsculo que sea, ellos comienzan a leerte
Y en ocasiones, cuando nuestro comportamiento no es adecuado, siempre se suscita aquella frase popular: ¿y eso qué es? Cristiano. Muchas veces nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, nuestra relación en el hogar, lejos de transmitir que somos una carta de Cristo, transmite totalmente lo contrario. Transmite, como lo leía en la semana, que en lugar de ser a veces una carta de Cristo, somos una carta de Satanás. Que llevamos una vida totalmente opuesta a las leyes que decimos que están escritas en nuestro corazón, que no escribió cualquiera, sino que el mismo Espíritu del Dios vivo las escribió. Pero a veces llevamos una vida totalmente contraria a lo que predicamos. Lejos de ser una carta de Cristo que represente a Cristo y los principios de la palabra de Dios, somos personas que dicen tener las leyes de Dios acá adentro y acá adentro, pero en realidad no son una realidad de nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo nos hace ese énfasis de que estas cartas de Cristo son conocidas y son leídas. La gente te observa, la gente te examina. Procura de alguna manera que tu manera de vivir, si crees en Cristo, si te denominas cristiano, hijo de Dios y salvo, que tu manera de vivir realmente exprese que tú eres una carta de Cristo, que representa a Cristo, que da buen testimonio de Cristo y que da evidencia de que Cristo cambia vidas, de que Cristo transforma, de que Cristo hace todas las cosas nuevas, según lo que dice su palabra. Ahora bien, además de ser conocidos y leídos, se nos dice, Pablo nos advierte de quiénes, es decir, quiénes nos conocen y quiénes son los que nos leen. Tenemos una gran audiencia, un gran número de espectadores a nuestro alrededor. Toda la gente, todos los hombres, dice Pablo, conocen y leen estas cartas. Cuando tú vas a Huejutla, cuando estás aquí en tu comunidad, en una reunión, automáticamente cuando tú llegas, eres una cartita que tiene que hablar de Cristo, o que debería hablar de Cristo. Porque todos los hombres son espectadores de lo que tú haces. Pero ignorando un poquito a los espectadores de esta tierra, que son los seres humanos, me gustaría recordarte y añadir a este concepto de Pablo, un concepto que Pedro también establece. Este concepto lo encontramos en una de sus cartas y Pedro dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Hay un espectador más importante que el resto de los seres humanos y es Dios mismo. No te preocupes, ¿sí? Porque quiero dejar algo en claro. No estoy diciendo cuida tu vida por el qué dirá la gente. No, que la gente no te importe. Cuida tu vida porque hay un espectador maravilloso que te observa todos los días y es Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que han sido justificados, sobre los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Dios te observa constantemente. Entonces, sabiendo que Dios nos observa, sabiendo que los hombres nos observan, ¿cuál grande debería ser nuestro anhelo de verdaderamente ser cartas de Cristo que tengan al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo escriba el contenido, las leyes de Dios en nuestro corazón y que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor? Estas son las características de una carta de Cristo. Son escritas por el Espíritu del Dios vivo, son escritas en las tablas de carne del corazón y asimismo son conocidas y leídas por todos los hombres. Y añado, por Dios mismo, que es quien escribe la carta en nosotros. Después de haber dado a conocer todo esto, hay una pregunta sencilla que quiero hacerle a mi audiencia, a quienes hoy me escuchan. ¿Eres tú una carta de Cristo? Analiza y reflexiona tu respuesta a la luz de estas características. Si tú quieres saber si eres una carta de Cristo, pon en práctica estas características. Evalúate a ti mismo según las características. Es decir, si ustedes dicen ser cartas de Cristo, la primera pregunta es: ¿tienes al Espíritu Santo contigo?
La segunda pregunta es, ¿atesoras la palabra de Dios o guardas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón? O como dice Santiago, somos oidores olvidadizos, que escuchamos algo por uno de nuestros oídos y automáticamente sale por el otro. Si somos cartas de Cristo, es necesario que te preguntes, ¿eres conocido y leído por todos los hombres? Es decir, ningún hombre, ninguna mujer que ha sido justificado por la sangre de Cristo vive una fe privada. ¿Sí? Un cristiano es conocido por todos los hombres, por su testimonio, por su manera de ser, por su manera de hablar. Si nos tomáramos el tiempo de preguntarle a tus conocidos, a tus familiares, a tus vecinos, ¿qué opinas de tal hermano de la iglesia Peña de Oreb? Habrá algunos que tal vez digan, ¿a poco es hermano? ¿A poco es cristiano? Yo cuando está conmigo, está peor que yo creo. Mis hermanos, la pregunta de si somos cartas de Cristo conlleva una gran implicación y una gran importancia para nuestras vidas. Estoy convencido, estoy persuadido de que ante la pregunta de si somos cartas de Cristo, muchos o algunos podrán decir sí, tener la seguridad y certeza de decir sí, yo soy carta de Cristo. La exhortación para ellos es la misma que Pablo le dijo en cierta ocasión a la iglesia: el que cree estar firme, cuide que no caiga. Pero también estoy convencido de que tal vez hay muchos que o tienen duda entre si sí o si no, o hay otro que en el peor de los casos tiene la sinceridad de decir no soy carta de Cristo. Hoy traigo una solución, porque no soy de los que quiere compartir un mensaje con una patología sin darte la cura. Así que si hay hermanos aquí y gente que me escucha a través de la pantalla que tiene dudas sobre si es o no es carta de Cristo, o hay gente que dice no, yo no soy carta de Cristo, te traigo una solución interesante, una sola solución por la cual tú puedes encontrar una confianza de que realmente puedes ser carta de Cristo. Y con ello, o para compartirte aquella solución que hoy traigo, para poder concluir el mensaje, me gustaría leer algunos versículos extra de la misma segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, leyendo el versículo 4 al 6 primeramente, que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De ahí me adelanto al versículo 16 y leo hasta el versículo 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Con estas palabras que te he transmitido, ahora sí te comparto la solución en términos sencillos. La solución que te presento es la confianza que tengo en Dios mediante el Señor Jesucristo. La confianza de haber sido hecho un ministro competente de un nuevo pacto que hace posible que las leyes de Dios sean escritas en tu mente y en tu corazón, escritas por el Espíritu Santo. Asimismo es la confianza de que hoy te puedo decir con certeza, querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga que hoy me escuchas, que si tú, por susurro y por dirección del Espíritu, crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees que ha resucitado de entre los muertos, crees que es el Señor y Salvador, y te arrepientes y confiesas tus pecados, el Espíritu Santo entrará en ti por el nuevo pacto que hoy está establecido. Escribirá las leyes de Dios en tu corazón, en tu mente, te lavará de todo pecado, y automáticamente, al ser hijo o hija de Dios, pasarás a ser una verdadera carta de Cristo. Esa es la confianza que presento.
Si hay alguien aquí que diga, yo tengo duda, hoy ora y dile al Señor, tengo duda, ayúdame a hacer una verdadera carta. Pídele al Espíritu Santo que entre en ti, que escriba el contenido en tu corazón, ese contenido eterno, permanente y verdadero que es el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Si hay alguien que dice, no, yo no soy carta de Cristo, le fallo al Señor, el mensaje y la confianza es la misma. Fuimos hechos ministros de un nuevo pacto y nuestra competencia proviene de Dios, la salvación proviene de Dios. Si quieres ser una carta de Cristo, ponte de pie para que ores conmigo. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a que estos versículos sean una realidad en nuestra vida. Los versículos que leímos al inicio. Es manifiesto que ustedes son cartas de Cristo, escritas no con tinta, no con algo temporal, sino con el Espíritu del Dios vivo, algo eterno, y no escritas en algo temporal, externo, como tablas de piedra, sino escritas en lo interno de nosotros, en las tablas de carne de nuestro corazón, que somos y que seamos conocidos y leídos por todos los hombres, y que nuestro testimonio logre glorificar a Dios para que así en todo lo que nosotros hagamos el Señor sea glorificado. Oramos en esta mañana. Dios eterno, tu palabra ha sido compartida, mi Dios. Hoy la iglesia ha recordado por tu palabra, Señor, que además de ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo en el nuevo pacto, también somos cartas, Dios mío, cartas de Cristo. Padre Celestial, que las características de estas cartas puedan estar en cada uno de nosotros. Trae, Dios mío, convicción de tu Espíritu Santo a todo aquel que duda y a todo aquel que dice, no, yo no soy carta de Cristo. Espíritu Santo, cae, que traigas convicción, Señor, de justicia, pecado y juicio. Espíritu Santo, donde tú te encuentras, dice la Escritura, donde tú estás, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Danos la libertad, Dios mío, del pecado, la libertad, Dios mío, de aquello que nos ata, de aquello que nos mantiene encarcelados, y ayúdanos, Dios mío, a hacer cartas de Cristo, escritas por el Espíritu Santo, escritas en nuestro corazón, y que cuando la gente nos observe, nos examine, pueda ver a Cristo en nosotros, pueda asimismo, Señor, ver un testimonio que a ti te glorifique, Salvador eterno. Bendito Padre Celestial, todo aquel que hoy esté dudando, Señor, o que piense que por sus pecados, Dios mío, no podrá ser oído, o que no puede ser carta debido a la gravedad de sus faltas, hoy, Señor, otórgale aquel perdón maravilloso. Si hay alguien aquí que diga, Señor, yo quiero pertenecer a la iglesia, quiero poder entrar a la familia, al cuerpo de Cristo y ser una carta de Cristo, simplemente un cántico del corazón inspirado por el Espíritu. Padre, perdona mis pecados, lávame con la sangre de Cristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser una carta de Cristo. Tenemos esa confianza en el Señor de haber sido hechos ministros de un nuevo pacto, y nuestra competencia proviene de ti, oh Dios eterno. Así como nos has permitido ser pastores y predicadores durante este tiempo, hoy, Señor, entendemos que como ministros podemos ofrecer la única manera de salvación, que es el Evangelio. Hoy la iglesia ha escuchado, y los que a través de la pantalla nos ven y nos escuchan, Dios mío, si hay alguien que también quiera pertenecer a la familia de Dios, de igual manera, Señor, perdona sus pecados, entra en su corazón y comienza a escribir tus leyes según el pacto que has establecido, un pacto en donde escribirás tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos cartas leídas, Señor, y conocidas por todos los hombres. Ayúdanos a vivir conscientemente, guardando el testimonio y glorificándote en todo tiempo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues este ha sido el mensaje. Ve añadiendo las definiciones y la identidad que tienes en Cristo. Eres la casa de Dios y eres una carta de Cristo. ¿Qué mayor privilegio puede haber?
Somos, mis hermanos, quienes representan a Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, cuida tu testimonio. Eres una carta leída. Procura serlo para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.